todo, o sea, tienen que diseñar acometida, tanque de reserva, equipo de bombeo, red de distribución de agua, red de desagües, sanitaria, ventilaciones y agua lluvia. Todo con sus cuadros de cálculo, con sus planitos bien presentados. Profe, ¿podría repetir que se escuchó entrecortado? Les comento que el trabajo me lo tienen que entregar el lunes 30 de agosto. Ese trabajo debe estar en mi computador antes de la clase del 30 de agosto. Ahí no voy a aceptar, no, que profe, que denos un chance, no. 30 de agosto y así como lo presentaron, así se calificará. Entre la clase del 30 y la clase del 1 de septiembre, pues estaremos recibiendo o escuchando más bien las sustentaciones de cada grupo, porque lo más probable es que no nos alcance una clase para escuchar todas las sustentaciones. Entonces, para el día lunes próximo, el trabajo debe estar en mi computador. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda de la fecha de entrega? Profe, yo tengo una duda respecto al proyecto. ¿Es que hay que entregarlo en algún documento de Word o se puede entregar en plantillas de Excel? A ver, el diseño en sí, aparte, el resultado del diseño se plasma en unos planos que ustedes tienen que presentármelos. Y lo ideal es que se haga una pequeña memoria. Bueno, desagüe, por decir algo, el tanque lo calculamos así, 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 y el cuadro de cálculo se presenta en el anexo tal. Igualmente para todos los desagües, desagüe hidráulica, no utilizamos el método de Hunter, y tiene tantas habitaciones, y el resultado del diseño se presenta en el anexo tal, el cuadro de cálculo en Excel, y así sucesivamente para cada uno de los sistemas. Pero pero no. El tema es, ¿por qué siempre me dicen a mí, el profesor, ya sea de cualquier, a mí siempre me dicen, no, es que denos porque nosotros tenemos otros proyectos, pero el proyecto es tan importante como los demás. ¿Por qué no le dicen a los otros profesores que los aplacen? O sea, les pregunto porque es que siempre me ha tocado la misma situación. Siempre a mí es que me piden, profesor, denos un chance más porque tenemos bastante trabajo. Profe, yo le respondo eso. Los profesores nos avisan con mucho tiempo la fecha última de entrega de eso. Entonces, por eso uno no le puede decir nada, porque nos lo dicen un mes antes, la fecha es fatal, y uno se les va acumulando, y usted, como lo acaba de decir ahora, uno le tiene que pedir el tiempo extra. Ustedes sabían muy bien que el semestre se termina el 2. Tenemos que terminar el 2 como sea. Entonces, si los pongo para el primero, bueno, no vamos a discutir eso. El primero necesito que estén esos trabajos en mi computador. Y yo no sé, si no alcanzan, no sé cómo vamos a hacer,
Pero no, es que siempre es el mismo cuento, no conmigo. ¿Por qué? Entonces, para el primero, no, y no voy a aceptar dilaciones ahí. No, profe, que no alcancé, no, no y no. O sea, si no lo presentaron, muerto es calavera tu cebo. No, por eso, pero es que, o sea, eso, a ver, desde que, miren, desde que comenzamos el, el tema de desagües, les dije, van a ser 3 pisos. Y dije, ¿cuándo no comenzamos desagües? Ya vimos desagües, ventilaciones, agua lluvia. Le dije que era de 3 pisos. ¿Sí? Pero bueno, listo, ya se las, es que les estoy diciendo para el primero, ya se las aplacé para el primero. Ok, lo que no voy a aceptar es que no, profe, que no terminamos. Bueno, si no terminaron, no es problema mío. Ok. Entonces, repito nuevamente para que no haya lugar a equívocos y necesito que me respondan, sí, profesor, entendimos y tenemos clara la situación. Para el primero, Sí, profe, de acuerdo. el 1 de agosto, voy a repetir, para el primero de septiembre, en la clase del 1 de septiembre, miércoles 1 de septiembre a las 4 de la tarde, antes de 4 de la tarde, todos los trabajos deben estar en mi correo, en mi computador. Y se debe comenzar la sustentación a esa hora. Y terminamos el primero. O sea, si nos toca quedarnos hasta las 10 de la noche para que todo sustente hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Entonces, Entendido, profesor. ¿qué debe contener el trabajo? Una memoria muy sencilla y diciendo cómo hicieron el trabajo y qué aplicaron para cada uno de los sistemas. Sistema hidráulico, sistema de desagüe, ventilaciones y agua y lluvia. Y esa memoria debe tener sus anexos, que son los cuadros de cálculo, donde pues comprueban que lo que ustedes hicieron está bien. Y adicionalmente los planos, que ustedes los pueden hacer en PDF. O sea, cuando terminen el AutoCAD, pues lo hacen, convierten el plano en PDF y ya queda dentro del trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, les pregunto, ¿está claro cómo se debe presentar el trabajo y la fecha de entrega del trabajo? Sí, señor. Profe, la memoria de cálculo, usted, como se refiere a algo sencillo, es como no como tal, como un proyecto, sino como un paso de lo que se hizo. Exactamente. Sistema de desagüe. Es Las aguas residuales de los pisos superiores se recogerán en tuberías colgadas del techo y mediante una bajante se llegarán hasta el primer piso. En el primer piso, mediante un sistema de caja, llegará hasta el alcantarillado municipal. Se utilizó la fórmula tal, el cuadro de cálculo es este y se presenta en el anexo tal. Igualmente para el sistema de distribución, conectaremos el edificio mediante una domiciliaria conectada al acueducto de tanto, el tanque de almacenamiento es de tanto, de ahí se elevará hasta con una bomba hasta el piso superior y mediante un tanque de
por gravedad bajará hasta el utilizamos para esto el método de Hunter, Yo les voy a pasar una memoria tipo y bueno, ustedes ya la acomodan. Más masticado no se las puedo dar. Profe, ¿el proyecto se le envía un Word o en un PDF? Por eso les estoy diciendo, o sea, la memoria y los planos deben ser en PDF, los anexos, sí los tienen que, los anexos, los cuadros de cálculo, sí tienen que enviarlos en, en, en ¿cómo es? En Excel para poder hacer las comprobaciones del caso. Ah, bueno, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? Que quiero dejar claro, bien claro esto, que después el día primero no me salgan que no, profesor, que yo dije, pues quiero que les quede perfectamente claro. Revisen, recopilen, denle retroceso al cassette a ver qué duda tienen. Entonces, nuevamente pregunto, ¿qué duda tienen? ¿Está completamente claro cómo se debe presentar el trabajo y cuándo lo deben presentar? Por tercera vez pregunto. Sí, profesor. Profe, sí tengo una dudita ahí. Eso de lo del tanque elevado y todo eso, suponiendo, ¿se tiene que meter todo en un mismo plano o se puede mostrar así por aparte como se estaba haciendo en el transcurso de la clase? O sea, que entraba primero con el diseño de esto y después se le agregaban las demás cosas. Los planos, Tiene que ir todo en uno solo. los planos tienen que tener sus detalles, o sea, tienen que hacer un planito con su marquillita, grupo tal, o sea, una cosa que la pueden hacer sin ningún problema. Una marquilla de un plano, se la copian en la red, pueden copiarla sin ningún problema. La marquilla le ponen proyecto tal, sanitaria 2, integrante fulanito y fulanito, que salgan el planito. ¿Sí me explico? Y los detalles, o sea, hay que hacer un plano de detalle, o sea, cómo llega el tanque, cómo está el tanque allá arriba, el corte, a dónde alimenta. Listo, entendido. Bueno, vamos, como pienso que quedó perfectamente claro todas las dudas con respecto al trabajo. Vamos a manera informativa porque el tiempo no nos da como para que ustedes diseñen un, un sistema de protección contra incendio. Entre otras cosas porque para
para sistemas de un edificio de 3 pisos, pues por norma debería ponerse un sistema de protección contra incendio, pero pues como son 3 pisos es muy fácil tener alarma y bueno, pero casos se han visto, ¿no? Hay gente que se cierra todo y se los coge el incendio adentro, el humo los asfixia y no pueden salir. Pero todos deberían tener un sistema de protección contra incendio. Entonces, a continuación vamos a ampliar un poco todo lo que yo les he dicho con el tema de protección contra incendio. Para la próxima clase del lunes, lo que vamos a hacer es que las dudas que tengan las aclaramos el lunes, ¿ok? En la clase. Así que, por favor, trabajen. Dudas que tengan, pues, así como hicimos para todos los proyectos. Fíjense que me tomé el trabajo de decirle, miren, muéstrenme el proyecto, aquí está mal, hagan esto, ta. Entonces, espero que todas esas instrucciones y todas esas correcciones que se hicieron, pues las hayan asimilado y las pongan en práctica. Bueno, entonces vamos a ver un poco del tema, vamos a hacer una lectura del capítulo de Sistema de Protección contra Incendio en el libro de Rafael Pérez Carmona, que es, yo diría que el libro más didáctico que hay en Colombia para los desagües para el diseño de instalaciones en edificios. Entonces, vamos a presentar y vamos leyendo y vamos comentando. ¿Están viendo el...? Sí, profe. Entonces, el autor dice que es de vital importancia el diseño de instalaciones de tuberías horizontales y verticales contra incendios en edificios altos. El fuego, especialmente en este tipo de edificaciones, puede empezar en algún punto cerrado que, dada su ubicación, no pueda ser alcanzado por el agua bombeada por el equipo del cuerpo bombero. En estos casos, la solución es instalar un tubo vertical perforado dentro del edificio. Estos tubos verticales con diseño apropiado proporcionan abastecimiento adecuado para dominar el fuego rápidamente. Esto ya, con el tema de los rociadores automáticos, queda, digamos, ya descartado. Es como que abrirle la llave a un tubo y el tubo está perforado y imaginemos una regadera gigante. Ese tubo pues tiene cierta longitud y abarca, digamos, todo el piso, pero el tema es que no es automático. Hay que digamos que abrirle, o a no ser que se le ponga un sistema automático de un rociador, una válvula que cuando cuya compuerta esté cerrada o su apertura esté obligada con una ampolleta, y esa ampolleta cuando se calienta se rompe y pues deja salir el agua. Entonces, pero lo mejor que hay ahora en estos momentos, por las últimas tecnologías, son los famosos rociadores automáticos, que si ustedes son observadores, se ven en los centros comerciales nuevos que han hecho en Sincelejo, en el Éxito, en el Guacarí, en el SAO,
ustedes ven esos rociadores, que son la tubería contra incendio, por norma debe ser señalizada con pintura roja. La pintura roja pues identifica ya de hecho el rociador. ¿Qué es lo que hace el rociador? El rociador tiene en su interior una ampolleta de vidrio que tiene un líquido interno que cuando ese líquido se calienta a 60 grados centígrados, que es la candela, tiene más de 60 grados. O sea, cuando llega a 60 grados, esa ampolleta de vidrio se rompe y deja salir el agua. Y eso es una pluma, tiene un diámetro de alcance de 4,60 metros. Entonces un diámetro de 4,60 metros es bastante. O sea, una habitación la ropa muy fácilmente. Pero fíjense que siempre se ponen en los sitios bueno, en cualquier sitio donde existan personas se debe poner esos rociadores. En los parqueaderos, en los mismos locales comerciales ustedes ven eso. Y en los pasillos, que son las rutas de evacuación, para precisamente garantizar que en caso de que haya un incendio, la ruta de evacuación esté perfectamente pues a salvo del tema de contraincendio. Entonces, esos rociadores automáticos funcionan así, son automáticos. O sea, ese es el mejor sistema. ¿Por qué? Porque la persona no tiene que estar pendiente de, hombre, sí, se prendió, automáticamente alcanza un rociador y se abre porque la candela lo hace que se rompa la ampolleta y empieza a botar agua. Entonces, eso es un sistema automático. ¿Por qué? Porque en el momento, aquí les voy a mostrar, bueno, generalmente los sistemas contra incendios son combinados, son con gabinetes, que los gabinetes ustedes también los miran en cualquier centro comercial, en un edificio o en un edificio. Es un gabinete, un estante donde están una manguera, está un hacha, y un extintor. Entonces, eso combinado con los rociadores, pues es lo más recomendable para los sistemas contra incendios en cualquier edificio. Bueno, también depende, ahora vamos a ver del tipo de ocupación y del riesgo contra incendio, porque, o sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una bodega con pintura que una ferretería que no tiene pinturas, o una bodega donde se almacena acero nada más. Entonces, el riesgo de incendio, que sí lo hay de todos modos, es más grande en la bodega de pintura, porque cuando la llama, toda la pintura se puede prender. En cambio, si es de un arrume de acero, se prende y el hierro pues no es combustible. El acero así no es combustible. Entonces, pues todo tiene su riesgo y eso está clasificado. Cuál es el riesgo leve, cuál es el riesgo moderado y cuál es el riesgo alto. Y dependiendo del tipo de ocupación, o sea, qué función tiene el edificio. Si es hospital, si es una bodega, si es una vivienda, si es pues, diferentes tipos de ocupación. Así será el riesgo y así será el sistema, dependiendo de su tipo de ocupación y del riesgo al que está sometido a que se produzca un incendio, así será la protección que se le debe dar. Entonces, ¿qué es lo que se usa normalmente ahora? O sea, aparte de este sistema, fíjense aquí, hay un tanque, una bomba y unos gabinetes. Entonces, este tanque
es el tanque del sistema contra incendio, que ese tanque siempre debe tener disponibilidad de agua. No puede estar vacío, siempre debe estar disponible el agua allí. Y para ello hay dos formas. Una, tener siempre un tanque aparte, o si es un solo tanque para suministro y contra incendio, se debe garantizar que la asunción de la tubería de incendio de suministro esté por encima del nivel que limita el volumen incendio, o sea, que debajo siempre quede el volumen contra incendio. Y ahí sí está conectada la bomba del sistema contra incendio. Estos son sistemas húmedos. ¿Y por qué son sistemas húmedos? Porque siempre esta tubería está llena de agua y la bomba está conectada automáticamente en caso de que se produzca un evento. Estos sistemas están además de la bomba principal, tienen una pequeña bomba que se llama bomba Yoki. La bomba Yoki tiene un caudal muy pequeño, o sea, puede mandar un caudal muy pequeño a gran presión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una baja en la presión de la tubería, del sistema, la bomba Yoki arranca y otra vez la pone en la presión a que se debe mantener, a la cual está diseñada. Cuando se rompe un rociador, o cuando alguien coge esta manguera, la estira y abre la llave, eso es una baja de presión grandísima. Lógicamente empieza a salir agua, pero la bomba pues escucha, digamos, esa señal que hay una baja de presión, y entonces la bomba principal empieza a bombear. Generalmente se diseña, por ejemplo, para el caso de gabinetes, se diseña que estén funcionando dos de los gabinetes al tiempo, porque es imposible diseñar que todo funcione al tiempo. O sea, para este caso, por ejemplo, que están viendo ustedes en pantalla, los 4 gabinetes al tiempo, no, eso no se da. Los incendios empiezan en un punto. Lo máximo que sería, lo más desfavorable sería estos 2 gabinetes y los 2 gabinetes más altos. ¿Por qué? Porque hay que tener una presión mucho mayor. Entonces hay unos caudales que se deben cumplir saliendo por cada manguera, y ese es el caudal. Ese es el diseñar una tubería que sea capaz de transportar esos caudales en el momento más desfavorable. La bomba debe cumplir ciertas condiciones que, además de cumplir que el punto más alejado cumpla con una presión mínima. Entonces, ya con esa presión ya usted tiene que aparte de todas las pérdidas que se producen, tiene que sumarle la presión mínima que debe tener aquí, y ya puede alcanzar la cabeza dinámica de la bomba. Entonces, son sistemas combinados que son automáticos. Eso también, adicionalmente a ese sistema de protección para apagar los incendios, también hay otros sistemas que son sonoros y visuales. Sonoros, alarma. O sea, ahí para edificios altos se debe tener una alarma de contraincendio en cada piso. Eso generalmente está en los altos. Ahora, si ustedes miran cualquier diseño de edificio, las escaleras de descenso tienen que tener cortafuegos, o sea, tienen que garantizar que el fuego no se les meta, para precisamente tener en cuenta que la gente puede evacuar por ahí sin que se queme. Lógicamente que eso se produce en gases y temperaturas, y es difícil, pues,
evitar que eso se produzca, porque pues, si hay fuego va a haber una temperatura alta y va a producir humo, porque lo que se esté quemando produce un gas que generalmente produce humo. Entonces también hay, se llaman señalar. Discúlpeme un momento. Yo te llamo, estoy en clase. No, pero bueno, sí. No, pues tendríamos que mandarlo a un dibujante para que le lo organice acá. Ok, chaval. Pues sí, entonces, adicionalmente, estas tuberías son tuberías en su mayoría de acero. Ustedes miran la tubería esa roja, es una tubería de acero. Que últimamente se utiliza la unión ranurada, que es un sistema de empate entre tuberías y accesorios que es muy fácil de colocar. Anteriormente eran roscadas porque no se permitía, o sea, lógicamente que si usted va a combatir el fuego y va a tener incendio, si usted pone una tubería que se queme, se le va a dañar su sistema, ¿no? Entonces las tuberías PVC antiguamente no se utilizaban para eso. Ahora hay una tubería PVC, se llama la tubería Blade Master, que es especial contra incendio y no se quema. O sea, puedes meterla dentro del juego y no se quema. Permanece perfectamente así como la tubería de acero. Y es muy fácil de instalar también. Es una tubería que se instala con soldadura líquida, así como las otras tuberías de PVC. El sistema también tiene que estar combinado con una entrada de bombero, que es la famosa siamesa. La siamesa, bueno, miren, aquí están, estos son los rociadores. Hay unos que son hacia arriba y colgantes, o sea, hacia abajo. O sea, hay veces que se instalan hacia arriba, ¿por qué? Porque arriba tienen una placa y se rompió y ese chorro golpea contra la placa y hace su regadera también. Entonces pueden ser de diferentes situaciones. Entonces, esta es la famosa siamesa que ustedes ven a la entrada de cualquier edificio, que son dos, digamos, dos tapitas, generalmente son en bronce, y eso que permite, hombre, que si en determinado momento la capacidad de volumen de agua que tengan disponible en el tanque se acabó y necesitan seguir apagando el incendio, entonces los bomberos conectan sus carros aquí a estos puntos. Esto tiene un sistema de cheque interno. Mientras el sistema internamente está funcionando, si hay presión, el agua trata de salir por aquí, pero no, el cheque no la deja. Pero si es lo contrario, si ustedes conectan de acá y empiezan a empujarle de agua aquí, el cheque se levanta y entra agua. Entonces, el agua entra hasta los gabinetes, hasta todo el sistema, y usted desde el gabinete puede seguir apagando. Entonces, esa es la famosa siamesa o entrada de bomberos. La función es esa, o sea, en el caso de que se acabe el agua en el edificio, entonces se puede conectar la reserva del tanque del carro de bomberos por aquí y se puede seguir apagando.
¿Ustedes qué pensaban cuando veían eso? ¿Qué era qué? En los edificios. No tenían idea de qué función tenían. Nada, profe, la verdad que no. Bueno, hay varios de los gabinetes, hay tres tipos de gabinete. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. A veces dicen clase 1, clase 2 y clase 3. El clase 1 es propuesto para ocupantes de edificios con juegos incipientes clasificados con riesgo leve. Tiene una salida de 1,5 pulgadas en la manguera es de 1,5 pulgadas y podrán o no llevar siames. Generalmente pues se le pone siames a algunas entidades exigen que se ponga la siames, pero si el riesgo es leve se puede prescindir de la siames. ¿Por qué? Porque de pronto, sin necesidad de conectar a la siamesa, la manguera de los bomberos puede llegar al sitio donde está sin necesidad de conectarse a la manguera. Eso hay que estudiarlo para cada caso en particular, ¿no? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, que el carro bombero se parquee frente a su edificio y con la manguera de 30 metros puede llegar a cualquier punto del edificio, con mangueras de 40 o 50 metros puede llegar a cualquier parte del edificio. ¿Para qué entonces va a poner siamesa? Si usted directamente el carro bombero puede llegar y apagar. Entonces, todo eso hay que... Entonces, este riesgo leve y con manguera 1,5, esto lo puede manejar una persona con un entrenamiento, no necesariamente tiene que ser bombero. O sea, no necesariamente en un edificio con sistema de protección tienen que esperar a que lleguen los bomberos. Se supone que deben darle una capacitación a los ocupantes del edificio en el uso de estos equipos. Pero ya cuando la manguera es de 2,5, como en el caso de los gabinetes clase 2, ya eso sí tiene que utilizarlo un bombero. Fíjense, cuerpo de bomberos y personal entrenado en manejo de chorro fuerte y luego intensos o avanzados, mangueras con roscas NST. Entonces, ya el clase 2 viene con la manguera en 2,5. Esto generalmente es lo que trae ¿cómo es? Un gabinete, un extintor, la manguera de 30 metros generalmente, de 1,5 en caso de que sea tipo 1 o clase 1, tiene un hacha y una llave tensora. O sea, la llave tensora es la que puede en determinado momento apretar la manguera en caso de que esté floja, ¿no? O las boquillas. Esta llave pues puede hacer la presión. Y el uso y el clase 3 viene combinado, o sea, viene con válvulas. Este es el clase 2, en 2,5, y el clase 3 viene con dos válvulas, viene con una de 1,5 y una válvula de 2,5. O sea, generalmente viene la manguera de 2,5 conectada, pero se le puede conectar, los bomberos pueden llegar y conectar a una de 1,5. O lo contrario, traen la de 1,5 y el bombero puede llegar a conectar la de 2,5. Entonces, esos son, y para cada caso, dependiendo, le dije, dependiendo el tipo de ocupación y dependiendo el tipo de riesgo, así se podrán poner este tipo, clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Alguna pregunta?
respecto al sistema contra incendio. Fíjense, aquí hay una clasificación que se da, pero en términos generales el autor dice que el riesgo leve cuando los materiales son de baja combustibilidad, carga de combustible inferior a 35 kilos centímetro cuadrado. Eso es una medida para determinar qué tan combustible es un material. Entonces, fíjense qué dicen. Pueden ser multifamiliares, escuelas, clubes, restaurantes, hospitales, etc. Ahora, cuando el riesgo moderado, materiales que arden con relativa rapidez, producen gran cantidad de humo y una carga de combustible entre 35 y 75 kilos centímetro cuadrado en términos de madera. Edificaciones, plantas procesadoras de cemento, alimentos, panaderías, fábricas de vidrio, etc. Riesgo alto. Materiales que arden con rapidez y producen humos y vapores tóxicos y posibles explosiones. Carga superior a 75 kilos centímetro cuadrado en términos de madera. No es permitido el uso de tuberías plásticas para el sistema contra incendio. Aquí lo aclaran, pero ya hay una tubería que se llama la tubería Brainmaster, que es plástica y que no tiene problemas para conectarse porque aguanta igual que una tubería de acero la combustión. Fíjense, esto es importante. El suministro eléctrico de la bomba debe tomarse de una cometida independiente de tal manera que al salir del servicio otros circuitos de la edificación, queda energizada cuando exista planta de emergencia al sistema contra incendio debe estar conectada a esto. Entonces, todo eso sucede. Si hay un incendio, pues lo primero que generalmente los incendios, el 80% depende de un cortocircuito o de un recalentamiento de las tuberías, de los cables eléctricos. Entonces, ese es lo primero que sale de servicio. Entonces, debe garantizar una cometida y eso el RETIE, que es las normas que establecen las especificaciones de la parte eléctrica en Colombia, se llama el RETIE. Ese RETIE obliga a que haya una cometida directa desde la digamos, desde la cometida o de la red pública hasta el sistema de bombeo contra incendio. Y generalmente estos edificios tienen planta de emergencia. ¿Qué es la planta de emergencia? Pues una planta que en caso de que se vaya la luz, el sistema encienda perfectamente y que pueda funcionar, porque ¿de qué vale tener un excelente sistema o diseñar y construir un excelente sistema contra incendio y resulta que se fue la luz y no funcionó? Entonces, toda esa inversión que, entre otras cosas, es costosísima. Los constructores de viviendas y de edificios a veces dicen que por qué eso tan costoso, pero resulta que, pues, precisamente por ser un sistema sofisticado es costoso. Eso eleva los costos cuando son viviendas de los apartamentos, eleva el costo porque es un costo grande. Sobre todo ese sistema, no solamente es el sistema de tuberías y las bombas que son costosas, también los sistemas automáticos de alarma, detectores de humo, todo ese sistema pues es costoso. Hay otras de las cuestiones
de las cuestiones que es el mantenimiento. Generalmente estos sistemas, ya después que usted los prueba y que quedaron ok y se los recibe, generalmente el cuerpo de bomberos en edificios recibe el sistema y hay que anexarle planos a los del cuerpo de bomberos de cada uno de estos edificios, donde está ubicada la siamesa, donde está, si hay pues un hidrante cerca donde está ubicado, y, y ellos pues reciben de que eso esté funcionando bien, pues hacen unas pruebas y lo reciben, pero se recibió ok y después nunca más se prueba. Y eso hay que, por norma, hay que probarlo cada mes, hay que hacer una prueba para asegurar de que el equipo esté funcionando. Esto es importante aquí. Ustedes ven este sistema, es una válvula. Las válvulas que se utilizan en sistemas contra incendios son válvulas de vástago ascendente. El vástago es este sinfín que abre y cierra, o sea, sube y baja la compuerta dependiendo que esté abierta o esté cerrada. Pero, ¿qué pasa? Que este vástago es ascendente, o sea, si usted mira una válvula a 20 metros, sabe si está abierta o si está cerrada. Entonces, eso es muy indicativo, porque si fuera una válvula de vástago no ascendente, tendría usted que ir hasta allá para ver si está abierta o si está cerrada. Así, con el vástago ascendente, usted sabe si está abierto o está cerrado. Entonces, es muy indicativa que no hay que estar pendiente de que hay que probar si está abierta o cerrada. Se utilizan en sistema contra incendio las válvulas de vástago ascendente. El vástago ascendente aparece cuando la válvula está abierta. Y si no aparece el vástago, la válvula está cerrada. Entonces es muy fácil de identificar. Bueno, estas bombas, pues, ¿cómo se diseña el sistema? Hombre, es un sistema de bombeo y hay unos caudales que tienen que circular por esas tuberías y entregarlas a determinada presión. Entonces, sumando las presiones de entrega, más las pérdidas, más todo el recorrido que hacen las tuberías, con esos caudales, pues se consigue la cabeza dinámica total de la bomba y la potencia del motor. Generalmente ya estos equipos vienen preensamblados, o sea, viene todo el paquete ya listo. Tablero eléctrico que permite la programación de arranque de la bomba, de las bombas, su bomba jockey, su bomba principal, todas las tuberías nada más es para conectar tanto en la succión como en la impulsión de el sistema preensamblado, o sea, viene en un solo paquete, no vienen por aparte. Entonces, lo mejor es comprarlo ya listo, porque ¿para qué se va a poner uno a inventar? Simplemente uno diseña y dice, bueno, necesito que me cotice este equipo, que me dé estas especificaciones, entonces que venga preensamblado. La capacidad del tanque de almacenamiento es lo que demoren por ejemplo, cuando son gabinetes, lo que demoren 2 gabinetes echando agua durante 30 minutos. Entonces, para cada gabinete hay un caudal establecido por norma. Entonces, si son 2, tendrán el doble de caudal. Generalmente son 3.15 litros segundo para los de riesgo leve. O sea, serían 6.30 litros segundo. Entonces, si usted multiplica eso por 30 minutos y por los segundos que tiene, los 30 minutos le da el volumen en litros que necesita de tanque de almacenamiento. Y ese es el tanque mínimo de almacenamiento que necesita.
Y bueno, ahí eso se diseña, como lo digo, normalmente con una estación de bombeo. Lo que pasa es que los caudales pues son diferentes y las presiones son mucho más altas. ¿Por qué? Porque por norma tiene que salir una presión allá al final de tantos PSI que usted tiene que cumplir. Y quien le da la presión es la bomba, ¿no? Bueno, aquí hay unos ejemplos de, miren, aquí salió estos gabinetes generalmente se utiliza que esta bomba debe, para el procedimiento de cálculo, suponer que estos dos gabinetes, que son los dos más desfavorables porque son los que están más alejados de la bomba, son los que van a funcionar. Entonces aquí llegarían saldrían 6.30 litros por segundo, 6.30, aquí se quedarían 3.15 y de aquí para acá 3.15. Entonces hay que ver qué pérdida producen esos caudales, hay que escoger los diámetros y acá tiene que salir una presión de tanto en el gabinete más desfavorable. Pues a las pérdidas le suman adicionalmente la presión que debe salir más la diferencia estática y entonces le da la cabeza dinámica. Es muy sencillo el cálculo. Bueno, eso en términos generales es el tema de la digamos, de los sistemas contra incendio. Y como les digo, todo depende de contra qué vamos a prevenir o contra qué clase de incendio vamos a prevenir. Y eso depende del tipo de ocupación y del riesgo que tenga la edificación de contraer o de tener incendios. Ahí les voy a mostrar ahora precisamente el tema de, del, del riesgo, cuáles son lo que dice la norma y del tipo de ocupación. Ya están viendo un documento Word. Sí, profe. Bueno, la norma NFPA 13 es una norma gringa y que adoptada y adoptada en Colombia, permite clasificar el riesgo de la edificación de acuerdo a su uso entre riesgo leve, ordinario y extra. Esto según la NFPA 13 son los siguientes. Grupos y subgrupos de ocupación. El grupo A es almacenamiento, o sea, es la primera letra. A, almacenamiento. A1 es riesgo moderado. A2 es riesgo bajo. El grupo de ocupación C es comercial. C1, servicios. C2, bienes. El F, el E, especiales, fabril. F1, riesgo moderado, riesgo bajo. Y así lo van clasificando de acuerdo al tipo de ocupación. Y después, ¿qué dice también la misma norma? Dice que si la edificación está dentro del grupo A, los sistemas de protección requeridos son toda edificación, sistema de rociadores si la edificación tiene más de 3 pisos o 9 metros de altura y si tiene más de un área mayor de 2.200 metros cuadrados. Sistemas de manguera, toda la edificación, o sea, para los que están en el grupo de ocupación A, se les debe diseñar un sistema combinado en caso de que se presenten rociadores si se presentan estas dos situaciones.
de los tipos de los tipos de ocupación y del riesgo, el tipo de riesgo. Entonces dicen el sistema que se le debe diseñar, pues si son rociadores o gabinetes. Para cada uno de los tipos, miren, inicialmente vimos almacenamiento, comerciales, especiales, fabril, mixtos, P de alta peligrosidad, R residencial, D temporal, y aquí están los subgrupos. Y se dice que, por ejemplo, para el grupo M, ¿qué es el grupo M? Vamos a buscarlo acá en la primera tabla. El grupo M, mixtos, alta peligrosidad y residencial. Mixtos y otros, alta peligrosidad y R residencial. Entonces, fíjense que exige el M, que hay que poner rociadores y hay que poner manguera en toda la edificación. Y así, pues uno, de acuerdo al tipo de edificio, al tipo de ocupación y al riesgo de incendio, pues de acuerdo a la tabla diseña los sistemas, rociadores o manguera o la combinación. Entonces, es muy sencillo entrar a estas tablas y definir qué tipo de sistema de protección es el exigido. Y uno tiene que diseñarlo de acuerdo a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos visto? ¿Me están escuchando? No oigo que nadie dice ni sí ni no. Sí. Sí, profe, sí se escucha. No Sí tienen, se escucha, profe. no tienen dudas, no tienen... está claro perfectamente lo que les dije. Bueno, lo que les recomiendo es que lean el capítulo, lean, miren en los centros comerciales, el sistema contra incendio, la tubería roja pintada así, los gabinetes, todo en rojo, y observen, mire esto, están los rociadores, ahí está el gabinete, la manguera, mírenlo. Pero lo importante es que ustedes tengan claro que los sistemas se diseñan de acuerdo al tipo de ubicación, al tipo de uso, digamos, del edificio, o el tipo de ocupación más bien del edificio, y adicionalmente el riesgo del edificio de tener un incendio. Entonces, de acuerdo a eso, dice, bueno, diseñen rociadores o diseñen gabinetes o la combinación. Entonces, lo primero que uno tiene que ubicar es qué tipo de ocupación tiene el edificio que uno va a diseñar y qué riesgo. Y, y empieza a diseñar de acuerdo a eso. Eh, y ahí también hay una tabla en la misma NFP3, NFPA 13, donde están clasificados los riesgos. Ya se las muestro también para que tengan idea del tema.
Entonces, fíjense, riesgo leve, refugio para animales, iglesias, clubes, aleros y voladizos si son construcciones combustibles sin materiales combustibles debajo, ocupaciones educacionales, hospitales, incluidos hospitales para animales e instalaciones veterinarias, ocupaciones institucionales, criaderos de perros. O sea, todos estas edificaciones que están ubicadas aquí tienen riesgo leve de incendio. El riesgo ordinario, 1, estas. Ganadería, fábrica de bebida, enlatada, riesgo ordinario 2, riesgo ordinario 2, riesgo extra y riesgo extra 2. O sea, riesgo extra es riesgo, este es medio, el riesgo ordinario 1 y 2 es medio y el riesgo este es el riesgo alto. Que tanto es clasificadas todas las instalaciones. Bueno, para esto es, digamos que es un tema largo, inclusive todos los días están saliendo nuevas cosas, nuevas tecnologías y también formas de abordar el problema de los incendios, ¿no? Pero básicamente las normas siguen siendo esas. Nuevamente les pregunto, ¿alguna pregunta sobre el tema? Si no tienen preguntas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Entonces los espero el lunes para aclarar dudas sobre lo que se les presente en el tema de dudas en el trabajo del proyecto final. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, que pasen buen